un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Buenas tardes, Yaira, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Juan? este martes? Otro martes aquí reunidos y pues celebrando la comunidad, celebrando el encuentro. Estamos porque caminando yo pienso juntos. que como iglesia, este caminar juntos lo tenemos que celebrar. Así y es. aquí yo me encuentro con dos compañeros que hemos caminado juntos en nuestra formación profesional, pero también en nuestra formación vocacional y también espiritual. Así claro. que es este mismo encuentro que se da, este compartir, este cariño, esta familiaridad, es la que nosotros entendemos y presumimos que quiere fomentar el Santo Padre también a través de todo esto. Así que si usted nos escuchó la semana pasada, Sí. sabe que esta es la continuación de aquel programa que comenzamos el martes pasado y que usted está respondiendo a la cita que habíamos convocado la semana pasada para seguir conversando con Padre Luis Jiménez, el director de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, sobre el tema del sínodo y de la sinodalidad y la importancia de este encuentro que se acaba de surgir en Roma, que acaba de concluir, pero que concluyó en una primera etapa, porque entonces ahora regresan esos representantes que estuvieron reunidos en Roma a cada uno de sus comunidades a conversar, a transmitir, a llevar las discusiones y entonces a reflexionar y a tomar nuevas conclusiones para regresar a la segunda fase del sínodo con una expectativa más o menos de que sea el próximo año. Por lo tanto, hemos estado hablando con Luis sobre todo esto como muy científico, muy estructurado, muy bien discutido, pues nos explicó por qué es importante que nosotros como católicos comprendamos lo que es el sínodo, que no es algo espontáneo, que no es un invento del Papa Francisco, es algo que está vinculado a la tradición de la iglesia, que nace desde los Hechos de los Apóstoles y aquella primera iglesia del primer milenio. Y que Concilio Vaticano II ha hecho fue una gran aportación para este proceso de caminar juntos y que en este momento lo que estamos exponiendo en función todo lo aprendido para gestionar un nuevo modelo de iglesia que atienda las necesidades de la humanidad en estos momentos, de este mundo fragmentado, globalizado y en dolor, en sufrimiento. Sí, yo creo que también estamos contestando y aclarando muchas interrogantes que han surgido en las redes sociales. Yo diría muchos disparates por ahí. Esa es la palabra. Leyendas urbanas. Esa es la palabra, Juan. Sí, porque, ¿verdad? Y por eso queríamos, ¿verdad?, traer a Luis para que nos orientara también y aclarara esos puntos básicamente. Y antes de que Luis vuelva a entrar en función, si usted se perdió el programa de la semana pasada, usted va a entrar entonces a la plataforma de YouTube, va a buscar Huellas del Futuro y en Huellas del Futuro va a ubicar el Atrio de los Gentiles y va entonces a ubicar el programa sobre sinodalidad y el sínodo con Padre Luis Jiménez para también escucharlo y tener la información completita ahí de principio a fin. Y entonces regresamos y le cedemos el micrófono a Padre Luis Jiménez llevando el hilo que nos traía Juan. Sí, porque ahí como que se forma, ¿verdad?, un instrumento de labor, ¿no? Lo que llaman instrumentum laboris. Exacto. ¿Qué es? Sí, es importante recalcar que cuando se convoca un sínodo, que el Papa ya ha consultado con los obispos en esa vivencia de colegialidad, el colegio de todos los obispos, cuya cabeza es el obispo de Roma, el Papa, comienza un proceso de preparación y no dura un par de semanas. Es un proceso largo, bastante extenuante,
que van recogiendo información, siempre lo han hecho así. Antes consultaban con los obispos, con las distintas facultades de teología eclesiástica que le dieran también insumos sobre un tema. Y desde ahí se preparaba a lo largo de un tiempo un instrumento de trabajo, Instrumentum Laboris en latín. Okay. Ese documento no es el documento final del sínodo, es un material para que los obispos se preparen para la reunión de la asamblea sinodal que va a ocurrir en Roma. Los que no escucharon, yo reitero como mi amiga Yaira, los que no escucharon la versión anterior de la semana pasada, escuchen este programa la semana pasada porque si no van a estar perdidos hoy. Entonces, ese documento no es un borrador de las conclusiones finales. Siempre se toma en cuenta, se toma como un texto provisional que ayuda a focalizar la reunión, las discusiones, el diálogo. Siempre ha sido así en todos los sínodos, para que no lleguemos allí al papagayo y se nos forma un clase gallinero que nadie sepa lo que es. Así que hay un proceso de preparación. Ese documento lo tiene que aprobar el Papa. Siempre. Okay. Lo aprueba el Papa y luego entonces pasa a la asamblea sinodal. En este momento el documento de trabajo, Instrumentum Laboris, se publicó el pasado mes de junio. Okay. Y su título es el siguiente: delinear los caminos de profundización que se han de llevar a cabo en estilo sinodal. Y es que la sinodalidad, vuelvo y digo, es un estilo de iglesia, un modo de proceder evangélico, como aparece testimonio en los evangelios, que Jesús tuvo y tuvieron nuestros primeros apóstoles. De eso se trata. Entonces, se aprobó, se presentó en junio, se hizo totalmente público, para que todo el pueblo de Dios también pudiera seguir y orar por esa reunión que teníamos allá. Y ese documento afirma más o menos la temática, pero no la quiere condicionar, porque quiere que se dé la escucha y el discernimiento. Y dice, y yo me parece que esto es importante, y cito, el documento de trabajo está en internet, lo pueden bajar. No debemos asustarnos por los conflictos, por las dificultades que ocurren, ni intentar a toda costa resolver las dificultades, sino comprometernos en un discernimiento sinodal permanente para que las tensiones que generan puedan convertirse en fuentes de energía y no decaer en polarizaciones destructivas. Cierro la cita. Es importante saber que siempre han existido conflictos, pero los conflictos no tienen que ser rupturas, se pueden convertir en oportunidad. Aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el discernimiento, por eso nunca puede ser apresurado. Toma tiempo. Lo que es de Dios toma tiempo, porque en la encarnación Dios, el Verbo, bendijo el tiempo, lo hizo historia de salvación. Y eso hay que recalcarlo. Por lo tanto, aquí no se trata de la noción de tiempo cronos, lo que mide un reloj. Es un tiempo denso de la presencia del Espíritu en medio de nosotros. Y el discernimiento siempre toma tiempo, como Yaira mencionó. Tremendamente importante eso en la semana pasada. Así que es un proceso de discernimiento donde los conflictos que hay, que la iglesia siempre ha tenido, tenemos que ir más allá en el discernimiento, lo que Francisco llamaba, siguiendo a algunos teólogos, la categoría del desborde. El Espíritu Santo siempre va a desbordar nuestros límites, siempre va a dejar superar nuestros conflictos y nos va siempre a reconciliar. No hay que tenerle miedo a eso. Okay. Y por último, quiero decir, en el Concilio de Jerusalén, que hubo un gran conflicto, el primer gran conflicto de la iglesia que aparece en Hechos de los Apóstoles. ¿Aceptamos a los gentiles haciéndolos judíos primero o se aceptan como gentiles? Pablo era de la voz que se aceptaran como gentiles. Hubo una tensión en ese lugar, pero se resolvió y la fórmula final indica cómo debemos caminar con sinodalidad. Cuando dicen los apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Ese es el camino sinodal. El Espíritu Santo decide y nosotros estamos con el Espíritu Santo. Avancen juntos y de la mano. Exacto. Así mismito, y siempre pues reforzando
esos dones del Espíritu Santo que se manifiestan en nosotros especialmente, es darle ese espacio a que el don de la sabiduría también se manifieste grandemente en este proceso de discernimiento, porque tal vez utilizamos la palabra discernimiento, y discernimiento, y el discernimiento no es solamente pensar sobre, es ese pensar profundo en sabiduría para tomar para iluminar, mejor dicho, la toma de las decisiones. Claro. Y yo creo que ese proceso de discernimiento, de iluminar la toma de decisiones, esté siempre concebido dentro de la guía y la dirección del Espíritu Santo, es lo que lo caracteriza y lo hace de una manera más particular, más especial. Y entonces ahí es que entra este cuestionamiento de la exhortación apostólica. ¿Qué es eso de la exhortación apostólica post-sinodal? Sí, eso sería después del discernimiento. Y el discernimiento, como tú bien has dicho, no es solamente pensar. Pensar, eso se llama reflexionar, no es discernir todavía. El discernir es pedirle al mismo Espíritu Santo que me dé luz. ¿Qué es lo que Él quiere? Claro. Cuando yo voy ya con una idea prefijada, que ya le he dado con un martillo y un clavo en la cabeza, ya me la fijé, no dejo a nadie que me la quite, yo no voy a discernir. Yo voy a luchar combativamente porque mi idea sea la que se resulte. Eso no es discernimiento. Eso es lo que hacen algunos en el mundo de la política. Algunos, porque no todos. Luchar para vencer al enemigo. No, eso no es discernimiento. Discernimiento no es, no me gusta esto, no lo acepto y por lo tanto se equivocaron los demás. Eso no es discernimiento. Eso es soberbia. Es otra cosa. ¿Qué entonces, después de este discernimiento, después que se le lleva al Papa en la segunda reunión, la segunda asamblea o la segunda parte de la asamblea, que va a ser el año que viene? Pues entonces el Papa publicará, como han hecho en casi todos los sínodos, una exhortación apostólica postsinodal. Es un documento que firma el Papa, redacta el Papa con gente que lo ayuda sobre las conclusiones del sínodo. Va a haber una conclusión del sínodo. Y la conclusión del sínodo, los padres y madres sinodales van a votar. Pero ahí no concluye. Le presentan ese documento al Papa. Ya ha habido una especie de, no conclusión, sino preconclusión sobre los temas, que lo vamos a discutir más adelante, que ya votaron y están puestos. Lo que pasa es que están en italiano, pero ya están publicados. Se los darán al Papa y el Papa redactará una exhortación apostólica que las tenemos desde Pablo VI. Pablo VI publicó una, por ejemplo, Evangelii Nunciandi, sobre el anuncio del Evangelio, cuando el sínodo era sobre la evangelización. Rica, preciosa. Francisco publicó el Evangelio de la Alegría, es una exhortación apostólica también postsinodal. Siempre se le ha llamado exhortación apostólica, pero con Juan Pablo II desde el 1984 se le puso el adjetivo de postsinodal. Y esa fue la reconciliación y penitencia, que así la publicó Juan Pablo II, y desde ahí entonces se le llama exhortación apostólica. Ya es el Papa qué es lo que aprueba, qué es lo que confirma, porque eso es el rol de Pedro, confirmar en la fe para toda la iglesia. Por lo tanto, sinodalidad ni quita el rol de los obispos, ni quita el rol de los papas, al contrario, lo pone en la perspectiva de escucha y discernimiento con todo el santo pueblo de Dios, como le encanta al Papa Francisco a hablar. O sea que en síntesis, las conclusiones o las preconclusiones vuelven así a las iglesias locales. Ahora, estas últimas que tuvimos vuelven a la iglesia local, sí. Las discernimos, se le presentan a los padres y madres sinodales y no tengamos ninguna dificultad de decirlo así, y vuelven otra vez con el Papa a reunirse el año que viene. Y allí disciernen otra vez y le presentan ya al final unas conclusiones, pero que esas conclusiones todavía no son definitivas. Hay que esperar la exhortación apostólica postsinodal. Claro, donde todo empezó. Claro. Sí, es cíclico. Sí, eso es bonito, me gusta eso, porque empieza, la iniciativa la tuvo el Papa, pero vuelve al pueblo de Dios a través de los obispos y vuelve y regresa otra vez a donde él para discernir finalmente. Y lo bonito de todo este ciclo, podemos verlo hasta como la machina de la estrella en las fiestas patronales, es que aparte de que todo el mundo tiene una función, todo el mundo encaja
dentro del proceso y forma parte de la machina es de que se haya dividido en dos fases. Es sumamente curioso y también hermoso, claro, en el hecho de que no vamos a concluir y aquí se acabó, sino que en estas preconclusiones, por llamarlas de alguna manera, regresan a las iglesias locales, a las comunidades de donde vienen estos padres y madres sinodales, a entonces volver a reflexionar sobre esos mismos temas. Yo no sé cuántos se acuerdan, porque el proceso de este sínodo comenzó hace mucho tiempo con unos documentos en las parroquias, unas reuniones, así que ¿hay alguna idea? Yo sé que todavía el obispo no ha llegado, pero ¿tenemos tal vez alguna idea de cómo va a funcionar estas discusiones, de estas preconclusiones acá en Puerto Rico, particularmente? Sí, no tengo idea. Yo sí esperaría que Padre Obispo, nuestro querido obispo aquí de la diócesis de Ponce, obviamente hablará con sus hermanos obispos para hacerlo colegialidad. La colegialidad, la fraternidad de los hermanos obispos, y de ahí entonces vendrán alguna actividad que habrá que esperar cuál es para presentarnos y escuchar otra vez. Pero nuevamente, que vayamos, lo que el Papa se pasa pidiendo, vayamos no con espíritu de lucha combativa, ideológica, vayamos después de orar, porque es que no hay discernimiento si no hay oración. Y no hay discernimiento si no contemplamos a Jesús en el Evangelio y sus actitudes, incluyendo con sus adversarios. ¿Qué actitud tuvo Jesús? Así, esa es la actitud que tenemos que tener para un discernimiento comunitario. Así es. Y a mí me ha cautivado la manera en que Luis ha recalcado la palabra colegialidad, que son un colegio, y dentro del colegio pues este vínculo de fraternalidad, de colegas. Aquí no, como decía muy bien la semana pasada Luis, no es un parlamento, no es el Senado, no es el Capitolio, es un grupo, un gremio de colegas donde hay una colegialidad, y el romper, yo creo que el educarnos como católicos de que ese es el sentimiento y como nosotros queremos modelar las tomas de decisiones dentro de nuestra iglesia. Así es, claro. así es. Claro. Y ahora se ha ampliado a todo el pueblo de Dios, claro. Así mismo. El abrir también esos espacios para que haya una mayor participación de todo el pueblo de Dios, de toda la comunidad cristiano-católica alrededor del mundo entero, porque culturalmente la iglesia pues sí tiene dogmas, sí tiene los sacramentos, sí tiene también la tradición, pero también tiene unos aspectos culturales que se van vinculando, y entonces el que haya representación de todo el mundo en el sínodo enriquece, porque cada uno de esos aspectos culturales también, esperamos y tenemos la expectativa, la esperanza de que se noten en esa exhortación apostólica postsinodal que esperamos estar recibiendo entonces de aquí a tal vez un año y medio. Yo creo que hay un caminar muy bueno, ¿verdad? En todo lo que se ha visto, las noticias que han llegado, han surgido grandes avances, ¿verdad? Y, en esta asamblea. Pero yo quiero hacerle una pregunta conflictiva a Luis. Vamos a empezar con... ¿Es cierto que este sínodo piensa cambiar dogmas de la iglesia? Sí, quiero respondiendo rápido que no. No se trata aquí de cambiar dogmas de la iglesia. Tengo que comenzar que en la misma asamblea sinodal, ahora mismo en Roma, los que están reunidos con el Papa, con los obispos, las laicas, los laicos, los sacerdotes, los diáconos, están conscientes que hay mucha confusión. Están conscientes que hay mucha duda y hay mucho temor con el tema. Porque lamentablemente los medios y algunas personas, yo voy a suponer buena intención, pero han creado mucha confusión. Claro. Una de las cosas que se dice en los medios es que la iglesia va a cambiar los dogmas. Va a cambiar algunos dogmas como si fuera que vamos a sacar unos dogmas y vamos a votar sobre ellos. Y si la mayoría no está de acuerdo, pues no. Eso no es lo que va a pasar ahí. Nunca se ha planteado eso y eso no se puede tampoco. Aparece claramente en los distintos documentos sobre este sínodo, sobre sinodalidad, los preparatorios, el instrumento de trabajo, lo que se acaba de publicar, que voy a mencionar más adelante. El objetivo dice
es centrarse en las intuiciones y tensiones escuchando a la iglesia en cada uno de los continentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo con consolación y alegría? ¿Qué es lo que estamos viviendo con tensión? Uh-huh. Y para esa segunda fase, que es el proceso sinodal de la primera sesión que acaba de concluir y la segunda, el objetivo no es abordar un tema particular, sino aprender a hacer sinodalidad. Escucharnos y discernir juntos, por lo tanto es un proceso. ¿Cuáles son las preguntas que el instrumento de trabajo, el documento de trabajo, el instrumento laboris salió? Ahí no aparece nada de cambiar un dogma, además de que no se puede, eso es un disparate. Los voy a citar algunas para que la gente, nuestros hermanos y hermanas Radio Escucha, entiendan que eso que están diciendo por las redes no tiene nada que ver. No es la primera vez, cada vez que ha habido un sínodo, la prensa, algunas dicen comentarios atinados, otros que esto va a ser una hecatombe, que va a haber una ruptura en la iglesia que nunca ha pasado. El primer pregunta que sugiere el instrumento de trabajo, el documento de trabajo: ¿cómo puede la iglesia de nuestro tiempo cumplir mejor su misión mediante un mayor reconocimiento y promoción de la dignidad bautismal de las mujeres? ¿Cómo acoger mejor, como decía Francisco, la genialidad de las mujeres cuando son? Lo digo con mucho candor, pero con honestidad. Son las más que trabajan en la iglesia, caramba. Eso hay que reconocerlo y son un don de Dios para la iglesia. ¿Cómo acogemos ese don de las mujeres en la iglesia? Otra pregunta que se hace el instrumento, y eso es lo que se está discerniendo. Otra pregunta es: ¿cómo valorar mejor el ministerio ordenado, los diáconos y los presbíteros, los sacerdotes, en una perspectiva sinodal misionera? Y luego dice: ¿cómo podemos hacer evolucionar las prácticas del discernimiento? ¿Cómo vamos a discernir y tomar las decisiones de una manera en el discernimiento? También se hace la pregunta: ¿cómo renovar y promover el ministerio de los obispos dentro de una iglesia sinodal? Entonces noten que se trata de una actitud de reformar a la iglesia, no destruir los dogmas, al contrario. Un dogma bien entendido es la buena noticia entendida en categorías de hoy, aquí, ahora. Eso no se quita. Ni hace falta, ni podemos y no debemos nunca, porque es la buena noticia del Señor. ¿Cómo desarrollar estructuras que faciliten una iglesia más sinodal y misionera? Y eso no debe sorprendernos. Nosotros tenemos estructuras que hemos inventado para responder mejor. Cojan el caso de los cardenales. Los cardenales no existen mencionados así en el Nuevo Testamento. Fue un invento en un momento para responder a un desafío que tenía la iglesia, claro, y lo mantenemos hasta ahora. Salen otras preguntas más, por ejemplo, ¿cómo reforzar la colegialidad episcopal? Que acaba de decir Yaira, la comunión de los obispos, pero ahora en comunión con toda la iglesia sinodal. ¿Cómo valorar, pregunta el instrumento de trabajo, el experimento de participación de un grupo de no obispos en esta sesión? ¿Cómo lo valoramos y lo seguimos integrando? Son preguntas que no son malas, son buenas y ayudan precisamente porque nos lleva a preguntar al Espíritu: ¿qué tú quieres de nosotros? Entonces no hay en la agenda ningún cambio de dogma y mucho menos destruirlo. Claro, porque son preguntas que pues sin haber tenido tal vez todo el proceso de sínoda, hay muchas personas que pudieron equilibrar las posibles contestaciones o los posibles caminos, pero no podemos distanciar el proceso de sínodo de lo que Luis ha reforzado tanto y nosotros le hemos hecho eco, y es al discernimiento, y a ese pensar, reflexionar, iluminado por el Espíritu Santo, para entonces dirigir el camino de la iglesia. Y sobre todo, pues que es un proceso de aprendizaje, y que en todo esto lo que se quiere es reforzar el modelo de sinodalidad para la iglesia en general. Y eso yo creo que es algo muy importante. Hay otros disparates que se han dicho a través de la prensa, las redes sociales, y han habido entonces, partiendo de las mismas preguntas que nos acaba de compartir Luis, pues otro sinnúmero de comentarios
que se han ecolubrado también sobre todo lo que es el sínodo y todo lo que propone, pero se nos acabó el primer segmento de esta, que es la segunda parte del programa que comenzamos la semana pasada, discutiendo el tema sobre el sínodo y la sinodalidad, así que no se mueva nadie, que regresamos en breve al Atrio de los Gentiles para continuar hablando con el padre Luis Jiménez, director de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, sobre el sínodo. Sobre todo, ustedes regresen con nosotros, porque después de la pausa vamos a hablar de leyendas urbanas y temas bien controversiales, así que no se mueva nadie. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles, y esta tarde seguimos conversando, esta tarde maravillosa, con Padre Luis Jiménez, director de la Escuela de Teología de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y mira, hemos entrado, es que aquí lo tenemos en el Atrio de los Gentiles. Claro, esto es, ya nosotros estamos aquí para discutir los temas de actualidad, atender las controversias y, como decía también Luis en el segmento anterior, el problema no es que hayan conflictos, los conflictos están, lo que pasa es que tienen que abrirnos a la oportunidad del diálogo, a la conversación y entonces a resolverlos, porque los conflictos son parte de las relaciones humanas. Yo creo que esa es la diferencia de caminar juntos y caminar por tu lado, ¿no? Yo cuando escucho ese lema de caminar juntos me voy así en un viaje al 2000. ¿Cómo? Sí, al 2000, exactamente al año 2000, cuando como responsable de pastoral juvenil en cada uno de nuestros países nos encontramos en Buenos Aires, Argentina, y el lema era, si quieres te acompaño en el camino, y era la fraternidad que surgió de muchos de los que compartimos en ese momento, esa hermandad y ese cariño nos ha acompañado hasta el sol de hoy, amigos en Venezuela, amigos en Argentina, y alrededor de todo lo que es Latinoamérica. Así que es lo que yo decía, este llamado a caminar juntos no nace desde ahora, no nace de la espontaneidad, de que prendieron una vela y saltó la llama. Ok, ahora vamos a caminar juntos. No, es algo que nos ha ido preparando desde hace muchísimo tiempo. Sí, yo estoy convencido que si cada uno de nosotros mira su historia con luz, va a ver que ya hemos estado viviendo luces de la sinodalidad. Y escucho eso allá, estoy totalmente de acuerdo contigo y hasta me emociona, porque yo estoy seguro en nuestra vida todos hemos sido acompañados y hemos acompañado a otros. Y eso es lo que nos ha llevado a superar crisis y dificultades. Así que la sinodalidad, por eso la hemos estado viviendo ya. Sí, y los que hemos pues tenido la bendición de habernos formado como jóvenes, como niños, jóvenes, adolescentes dentro de la iglesia, que yo pienso, no es que no hemos superado adversidades, es que si no hemos tenido gente que ha caminado con nosotros y en los momentos en los que no podemos caminar solos, nos han cargado. Así es. Y por eso el caminar juntos y la sinodalidad se vuelve tan importante dentro de nuestro vivir como católicos, dentro de nuestro vivir en comunidad. Y por ese mismo motivo es que tenemos que educarnos sobre estos temas. Tenemos que hablarlos, tenemos que difundirlos a toda la comunidad y romper con leyendas urbanas, como yo decía anteriormente, con mitos y con la mala información, con la desinformación. Y así, pues entonces en el segmento anterior, pues ya se aclaró eso de que si van a haber cambios de dogmas, usted sabe cómo contestar cuando le digan que si la iglesia va a cambiar dogmas. Pero dentro de este proceso, entonces, ¿podría este sínodo generar un nuevo cisma o una destrucción de la iglesia, como se ha dicho en algunos espacios, de que va a dividir la iglesia nuevamente? Yo voy a usar el modelo que todos nosotros hemos vivido de la familia. Ustedes saben que en toda buena familia hay momentos donde podemos diferir y se ponen las cosas un poco difíciles. Eso no significa que la familia se va a romper. No debería significar que la familia se rompa. Al contrario, después de una crisis puede haber
una profundización en los vínculos familiares más profundos si nos escuchamos de verdad con el corazón y escuchamos la dificultad del otro. Papa Francisco se pasa diciendo que caminar juntos significa no dejemos el más débil, no dejemos el más vulnerable atrás. Al contrario, caminar juntos es apoyarnos mutuamente. Ahora, ustedes saben que a veces hemos tenido familias que en un conflicto acaban rompiendo y es muy triste y muy doloroso. Lamentablemente en el pasado hemos tenido cismas y rupturas en el pasado. Yo acabo la semana pasada de conocer a un miembro de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una bella persona, obispo de la iglesia, y él me contaba con los ojos llenos de lágrimas, muy triste, que le dolía la ruptura entre las iglesias que va a ocurrir particularmente entre la Iglesia Católica Etíope y la Iglesia Ortodoxa Etíope y la Iglesia Católica. Los cismas se viven con mucho sufrimiento. Pero yo creo que a veces estos cismas ocurren por varias cosas tristes. Entre ellas es, a veces los miedos, si no tenemos cuidado, nos llevan a cosas extremas, a actitudes extremas. Yo creo que hay un gran miedo que no confiamos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es el que guía a la iglesia y la guía en sus pastores y la ha guiado también en todo el pueblo de Dios, en bautizados que también han buscado la reforma de la iglesia. ¿Cómo olvidar a una mujer laica como Catalina de Siena? En un momento, Santa Catalina de Siena, que dijo lo que tenía que decir para que se reformara la iglesia. Así que son muchos los santos que Dios, el Espíritu Santo, ha soplado, movimientos de reforma, precisamente para que la iglesia siga caminando y siga en estado de reforma. La iglesia siempre tiene necesidad de reforma. Aun si todas las cosas van bien, siempre tenemos que estar caminando y escuchando al Espíritu Santo. Y si las cosas no están bien, tenemos que reformarlas. Así que eso en primer lugar, tener confianza en el Espíritu. El Espíritu es el que mueve la iglesia, no somos nosotros. Y hay unos frutos del Espíritu, del que habla en el Nuevo Testamento, para uno saber por dónde es que está soplando el Espíritu. Si el asunto nos hace crecer en la fe, si nos hace madurar en la esperanza y en el amor, si nos da una alegría interna que no viene de nosotros, sino que nos damos cuenta que nosotros no lo hemos fabricado, eso es signo de que por ahí está soplando el Espíritu. Sentir con la iglesia, una expresión muy querida del fundador de nosotros los jesuitas, San Ignacio de Loyola, significa reconocer que el Espíritu Santo puede estar trabajando a través del otro, aunque yo esté en desacuerdo con él. Siempre puede estar trabajando al otro y me puede estar diciendo al otro, aún en mi desacuerdo con él, y siempre yo estar abierto a darme cuenta que yo puedo ser que esté equivocado. Este camino sinodal lo que busca es precisamente profundizar en comunión con el Vaticano II, en el magisterio de la Iglesia, desde el Papa Pablo VI hasta el Papa ahora Francisco, pasando por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es una renovación del Espíritu Santo. Noten que Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI siempre estuvieron hablando de una necesidad de conversión pastoral. La iglesia siempre tiene que estar convirtiéndose para atender más la misión. Están los documentos ahí. Así que esa idea de que va a haber un cisma porque hay una ruptura, como si el Papa Francisco estuviera en contra de los papas anteriores, no es verdad. Francisco se pasa citando y usando estos otros papas anteriores sus textos precisamente para hablar de la necesidad de una continua reforma. Claro. No hay ruptura, lo que hay es una profundización en el Concilio Vaticano II, que todavía, como Yaira muy bien dijo y Juan, no hemos acabado todavía esa reforma, estamos todavía en ella. Entonces, no es ruptura. Claro, cada papa tiene su estilo como cada persona tiene su estilo. Claro. Eso es bien, eso enriquece la iglesia. Pero aquí no se trata de una ruptura. Y hay que confiar otra vez en el Espíritu Santo. Él es el único que une fidelidad a la tradición y al Evangelio y reforma y la sorpresa, porque Dios siempre nos sorprende, porque Dios es la eterna novedad. Los aburridos somos nosotros. Y nos sorprende para bien, claro, que es lo bonito. Nos sorprende en abundancia, nos sorprende en bondades. Así que tenemos que abrirnos nosotros a dejarnos sorprender. Porque a veces nuestros prejuicios, nuestras preconcepciones, y hemos
también encajado a la misma iglesia, que somos nosotros mismos, nos hemos encajado en lo que debemos ser, distanciándonos de lo que la misma Biblia, la palabra de Dios y el modelo de cristianos que nos dejaban en los Hechos de los Apóstoles. Así que yo pienso que ese volver a ese primer milenio y retomar esos modelos de comunidad nos urge en estos momentos en el que nos hemos distanciado los unos de los otros, y tenemos que arraigarnos en esa caminar juntos y en ese me gusta cómo lo trae Luis, porque como trata como la familia, ¿no? Y la familia, pues hay familia, ¿no? Pero siempre es una familia, ¿no? No significa que cada cual pues camina por su lado, ¿no? En esa familia, pues siempre al final, yo creo que es un punto bien fundamental, y también, ¿verdad?, que nos habla el Papa Francisco de que avancemos juntos de la mano, ¿no? Y la familia pues siempre se cuida, siempre está presente en los momentos difíciles, en los momentos agradables. Y yo entiendo, ¿verdad?, que y en los momentos de crear cosas nuevas. Claro en los momentos de reformarnos, sí, de tomar decisiones profesionales, de movernos, está la familia. Claro. Entonces, utilizando ese mismo simbolismo, esa analogía, tenemos que ver que este es el momento de la iglesia de reformarse. Y esa palabra reformarse no es volverse a hacer, sino mirar lo que estamos haciendo y ver cómo lo podemos mejorar para atender el mundo que estamos viviendo, la historia contemporánea, la realidad de cada una de nuestras comunidades, y de cómo entonces podemos salvar a nuestra sociedad. Y seguimos entonces en esta construcción de la civilización del amor, pero entonces de este refuerzo y este enchufe de energía que nos tiene que dar el sínodo. Y con todo esto, pues tenemos que mirar la sinodalidad como este proceso de comunidad. Y lo bonito de este sínodo es que ha integrado a otros espacios, a otros componentes de nuestra comunidad cristiana o católica a la conversación que han llegado. Y entonces esto también ha dicho, espérate, es que están moviendo, están quitando el espacio, protagonismo a los obispos, están queriendo que ellos ya no sean los padres y pastores, los mitos, entonces volvemos nuevamente a los mitos, y se ha dicho muchísimo, pues como parte de la desinformación, de que van a desaparecer los obispos, de que van a desaparecer los ministros ordenados, los sacerdotes, los diáconos, que se van a empezar a ordenar mujeres, que la iglesia ahora le va a pertenecer exclusivamente a los laicos, así que todos ustedes que se han dedicado a la vocación sacerdotal van a quedar completamente excluidos. Cuéntanos. Y desempleados. El momento donde a las filas del Departamento del Trabajo. Bien. Valdría la pena también hablar qué es reforma, de qué reforma estamos hablando. Reforma aquí es crecer en fidelidad al Espíritu. Cada vez vamos creciendo más en fidelidad. Y lo que haya que corregir, hay que corregirlo. Así que aún si no hubiera dificultades, siempre tenemos que reformarnos, porque siempre tenemos que crecer en fidelidad. Ahora, esa pregunta también que está por ahí por las redes, que ya los obispos y los ministros ordenados no van a tener un rol, es que ahora van a empezar a ordenar mujeres. Bueno, vamos a empezar diciendo que aparece en el documento de trabajo, en el Instrumentum Laboris, aparece el tema de discernir cómo valorar mejor el ministerio ordenado con los ministerios bautismales de los laicos, las laicas, de los religiosos, de las religiosas. Así que no es que van a desaparecer, es cómo valorarlos más en ese modelo de iglesia, en ese estilo de iglesia. Cómo renovar y promover el ministerio de los obispos en perspectiva sinodal y misionera. Entonces, no es que se van a borrar, no, al contrario. Pero, si ustedes me permiten, es como este tema de sinodalidad es como la rica salsa en la cual el mofongo hay que insertar. Le debe dar el sabor, la sinodalidad, el sabor como la salsa del mofongo, del estilo de nosotros los presbíteros, los diáconos, los obispos, en esa iglesia sinodal donde opera el Espíritu Santo en todo.
El documento, ha salido un documento, todavía está en italiano, la relación sinodal ya votada es lo que se va a utilizar para discernir y ir a la próxima sesión el año que viene. Y Vatican News puso ya un pequeño resumen de los temas para que ustedes vean que no hay temas de esto de ordenar ministros, presbíteros, sacerdotes a las mujeres. Hay un tema así, el diaconado, que lo voy a comentar ahora. Mujeres y laicos, diaconado, ministerio y magisterio, paz y el problema climático que tenemos, los pobres y los migrantes, el ecumenismo, nuevos lenguajes, estructuras renovadas, nuevas misiones como por ejemplo las digitales, la preocupación por la inteligencia artificial. Y dice el documento, escuchar a todo y con profundidad. Lo que tenemos es que ya salir de esa superficialidad en la que a veces caemos. Y tenemos que entrar con gran profundidad intelectual y afectiva y espiritual en estos temas. La relación sinodal toca uno de los temas que es el tema de las mujeres y lo menciona como un compromiso para acompañar y comprender a las mujeres en todos los aspectos de su vida, incluyendo los pastorales y sacramentales. Y dice, las mujeres exigen justicia en una sociedad marcada por la violencia sexual y desigualdades económicas y la tendencia a tratarlas como objeto. ¿Y por qué nos metemos en ese tema? Porque eso es un pecado. Y eso lacera a la víctima y al agresor también. Y por eso hay que entrar en esos temas. Y dice, acompañamiento y promoción de esa idea de la mujer van de la mano, como Jesucristo acompañó y promovió a la mujer. Y eso es testimonio los evangelios. El tema de los laicos y las familias, diciendo que nos hemos enriquecido cada vez con laicos más presentes y activos en las comunidades cristianas, y menciona educadores en la fe, teólogos, formadores, animadores espirituales y catequistas, etcétera. Eso es un don del Espíritu y la Iglesia lo ha ido confirmando desde el concilio para acá. Nosotros somos afortunados que tenemos una teóloga laica aquí en la Escuela de Teología, ojalá tuviéramos más. Sí. El tema del diaconado permanente, que se está también discerniendo. Quiero empezar diciendo que el diaconado permanente no es sacerdotal. Lo enseña el Concilio Vaticano II, no es sacerdotal. Por lo tanto, cuando Juan Pablo II lanzó un documento que no se podía ordenar de sacerdote a las mujeres, eso no lo cubre no cubre el diaconado permanente porque no es sacerdotal. Es un ministerio ordenado no sacerdotal. Se ha discutido y hasta ahora lo que ha salido es que algunos están a favor y otros en contra en la asamblea sinodal. Lo que han pedido es que los padres y las madres del sínodo es que se continúe la investigación teológica y pastoral que está asistiendo ahora. Es que llevamos ya un par de años con una comisión convocada por el Papa Francisco, que no fue iniciativa de él. Fue iniciativa primero de un grupo de mujeres que se lo pidió y luego la Asamblea Sinodal de la Amazonía se lo volvió a pedir otra vez. Así que se lo han pedido por otros y él ha pedido una comisión de teólogos y teólogas que lo estudien. Y están pidiendo que si es posible, le están pidiendo al Papa que los resultados de ese estudio se presenten antes de la próxima sesión para discernirlo ahí. Se lo presentan al Papa y el Papa decidirá. Pero si eso ocurriera, no rompe ningún dogma ni doctrina de la Iglesia. Quiero dejarlo claro. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, orarlo también. Así que no se ve ninguna perspectiva de lo que aparece que va a desaparecer el ministerio ordenado, ni los ministros ordenados, ni los laicos ni laicas, ni religiosos religiosas vamos a desaparecer, sino recoger una nueva salsa para mejorar el mofongo todavía de nuestra misión y de nuestra vocación. Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad que es una conversación que yo creo que nos ha iluminado muchísimo. Yo genuinamente también espero que así esté iluminando a las personas que nos escuchan a través de Católica Radio y también que nos pueden ver a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Fíjate, porque ha sido genuinamente una manera de clarificar todo lo que ha estado alrededor que llevamos escuchando los documentos de preparación para el sínodo ya en nuestras parroquias, en la misma universidad, hemos estado hablando de esto, después entonces vino todo lo que sigue, es que ya se están comenzando, salió la publicación del instrumento de trabajo, salió que pues padre obispo iba a estar entonces participando del sínodo y todo esto pues ha generado muchísimo furor en nuestro pueblo y qué bueno que pues Luis ha estado con nosotros hoy, nos ha podido ayudar a clarificar todas esas
esas dudas. Porque es que hay tanta desinformación, ¿verdad? Sí. Y uno, pues, cada vez Entonces que uno entra, tiene que ir a los recursos que tienen el dominio del contenido. Antes de que acabemos, si nos gustaría, pues entonces que habláramos un poquito sabemos que se ha discutido de si va a haber cambio de dogma, de que no va a haber cambio de dogma, de que si se van a ordenar mujeres, si van a desaparecer los obispos, pero hay otro tema que ha surgido en el público en general, y es que el sínodo va a cambiar el matrimonio católico, algo que es sacramento, es un sacramento. Así que ¿puede el sínodo cambiar también los sacramentos, en especial el del matrimonio? Y que surge también de una duda, ¿no? De una dubia. Sí, no está en la agenda del sínodo. Quiero empezar diciéndolo, pero para clarificar, porque el tema tiene que ver con el tema de la homosexualidad y de la identidad de género y las distintas orientaciones sexuales, ¿no? Yo quiero citar, porque como es un tema tan controvertido, y a veces en estas controversias hacen decir lo que no se ha dicho, ¿verdad? Sobre todo en las redes, quiero citar la relación sinodal, ese documento final que fue aprobado, y después quiero compararlo con el Catecismo de la Iglesia Católica, para que cada uno llegue a la conclusión. Y cito ese documento que se aprobó hace unos días atrás. Algunas cuestiones como las relativas a la identidad de género y la orientación sexual, el final de la vida, las situaciones matrimoniales difíciles, los problemas éticos relacionados con la inteligencia artificial son controvertidos no solo en la sociedad, sino también en la Iglesia, porque plantean nuevas preguntas. Para un momento la cita para decir, noten que no es solamente el tema de la identidad de género, son muchos los temas que son controversiales y que hay que atender porque la misión nos los pide. Sigo ahora la cita. A veces las categorías antropológicas, nuestras visiones del ser humano que hemos desarrollado, no son suficientes para captar la complejidad de los elementos que emergen de la experiencia, o del conocimiento científico y requieren refinamiento y estudio adicional. Es importante tomarse el tiempo necesario para esta reflexión e invertir en ella las mejores energías sin ceder a juicios simplificadores que dañan a las personas y al cuerpo de la Iglesia. Y luego dice la relación sinodal para aquellos que creen que hay ruptura y que no siguen el magisterio. Escuchen lo que dice aquí la relación sinodal. El magisterio ofrece ya muchas indicaciones que esperan traducirse en iniciativas pastorales adecuadas. Incluso allí donde son necesarias más aclaraciones, el comportamiento de Jesús asimilado a la oración y a la conversión del corazón nos muestra el camino a seguir. Y cierro la cita. Noten la palabra, iniciativas pastorales. Aquí no hay plan de cambiar matrimonio y ningún sacramento. Es cómo atender pastoralmente a seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, que sufren todos los días, como el tema de identidad de género, pero también los que están por morir, el tema final de la vida, que no sale a veces en las redes ese tema. El tema de los que viven situaciones matrimoniales difíciles, son seres humanos y hay que atenderlos. Aquellos que tienen dificultad y dudas con problemas éticos, sobre todo los grandes desafíos de la inteligencia artificial, es otra vez cómo atenderlos pastoralmente. Y cuando dice el matrimonio ofrece, quiero citar aquí algunos puntos porque no nos da el tiempo sobre la castidad y la homosexualidad del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a mencionar el número para que sepan que yo lo estoy citando y no me lo estoy inventando. En el número 2357, después de una descripción, menciona el Catecismo el origen psíquico de la homosexualidad permanece en gran medida inexplicado. Cierro la cita. Noten que el mismo Catecismo acepta la complejidad y que no tenemos totalmente la luz de ese fenómeno o ese caso. En el número 2358 del Catecismo habla de las tendencias homosexuales arraigadas en algunas personas. Y dicen, y cito, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas a unir el sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Y cierro la cita. Una cosa es la acción, otra cosa es la persona. Y aquí el Catecismo nos está diciendo, cuidado, hay que tratar a toda persona como Jesús la trataría y como nos da testimonio en el Evangelio.
A mí a veces me preocupa, y más que a veces, muchas veces, esta preocupación de que si el sínodo va a cambiar el matrimonio o no, que no lo va a hacer, no tiene eso en agenda, es cuál es nuestra actitud con distintas personas que están en situaciones difíciles. Claro. ¿Nuestra actitud es la de Jesucristo o es la mía llena de prejuicios y necesito una conversión? Una cosa es el acto, otra cosa es la persona. La persona es hijo e hija de Dios, amado infinitamente por Dios y son hermanos nuestros. Ese yo creo que es un tema y a ellos hay que atenderlos pastoralmente, a toda persona, porque Jesús atendió a todos, afortunadamente para nosotros. Vino para todos nosotros, justos y pecadores. Sí. Así que ciertamente yo creo que después de estos 2 programas con Padre Luis Jiménez, si algo nos debe quedar muy, muy claro es que el sínodo pues viene a unir a la iglesia, a unirlo desde un proceso de discernimiento en el que estamos todos involucrados, del que todos formamos parte, de que nuestra voz se debe sentir ahí representada a través de cada una de las personas que están participando, tanto de las reuniones en Roma como de las asambleas por región. Así que el sínodo es una oportunidad de crecimiento para la iglesia, es una reforma que nos llama a mejorar, a atender las necesidades de la iglesia actual y sobre todo a brindar un espacio de acogida al necesitado. Y tal vez el rostro del necesitado hace 60 años era distinto al rostro del necesitado contemporáneo. Ese rostro ha cambiado y entonces como iglesia tenemos que cambiar también nuestras concepciones, nuestro trato y nuestra acogida a ese pobre de esta iglesia actual. Gracias a Padre Luis por estar con nosotros en la semana pasada y en la tarde de hoy también, por iluminarnos en este proceso y en este camino juntos del sínodo y del modelo sinodal de nuestra iglesia. Así que, Juan, se nos acabó nuevamente el programa. Yo creo que nos hubiésemos quedado hablando con Luis muchísimo rato más, pero el tiempo de la radiodifusión nos traiciona y a ustedes les invitamos a que nos escuchen, nos sintonicen la próxima semana, martes a las 3 de la tarde por Católica Radio, el Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.